buenas noches, queridos hermanos. Estamos listos para un estudio bíblico más. Pediremos entonces la orientación de Dios para este estudio. Dios Santo que habita la eternidad, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da a todos de poder estudiar un poco más de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que abra nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos comprender este mensaje para que sea útil y de provecho para nuestro crecimiento espiritual. Te damos gracias, Señor, por estas bendiciones y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Como una breve recapitulación, en el estudio anterior hemos desarrollado la construcción del arca de Noé y el cataclismo del diluvio ocurrido por el rompimiento de todas las fuentes del gran abismo y por la apertura de las cataratas de los cielos, donde Dios intervino en el mundo antiguo, cumpliendo su propósito de destruir la civilización humana donde la maldad había llegado al colmo. La cronología bíblica señala en Génesis capítulo 7, versículo 11, que el diluvio empezó en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Luego, en Génesis capítulo 7, versículo 24, leemos que la inundación duró 150 días cuando Dios se acordó de Noé, haciendo pasar un viento sobre la tierra y deteniendo la entrada de los océanos hacia los continentes y también deteniendo la lluvia. En ese mismo día que se cumplieron los 150 días de inundación, Génesis capítulo 8, versículo 4 dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Entonces, durante los 150 días de diluvio que correspondieron en 40 días de lluvias torrenciales y de 3 meses continuos de intensos movimientos de los mares hacia los continentes. El arca flotó desde la Baja Mesopotamia y siguió la corriente del Océano Índico que ingresó desde el sur de la península arábica. En 5 meses, el arca recorrió aproximadamente 1.500 kilómetros a una velocidad de promedio de 400 metros por día. Aclarando que esa gran embarcación no tenía timón ni sala de máquinas, pues fue construido apenas para flotar y también resistir el ímpetu de las aguas. La velocidad de promedio demuestra la gran estabilidad del barco por su tamaño de más de 3.000 metros cuadrados de base, con un peso aproximado de 8.000 toneladas, incluyendo su carga. Antes de concluir el evento del diluvio, es necesario abrir un paréntesis para dar a conocer algunas explicaciones y conjeturas que buscaron explicar la verdad del diluvio, pero con argumentos poco fiables. Una de ellas, poco conocido hoy en día, pero que fue bastante difundida en la segunda mitad del siglo XIX, es la teoría de los
anillos, misma desarrollada por Isaac Newton Vail, un maestro de escuela cuáquero, autodidacta en matemáticas, astronomía, latín y griego, que es considerado Vail el precursor de las modernas teorías creacionistas. En su libro, que habla del sistema anular de la Tierra, lanzado por primera vez en 1874, Bayo desarrolló la teoría que la Tierra había tenido originalmente anillos de agua, vapor y hielo, muy similar a los anillos de Saturno. En su teoría de los anillos, o teoría dosel, los anillos estuvieron cayendo literalmente uno a uno sobre la Tierra, generando cataclismos. El último anillo en desplomarse sobre la Tierra habría originado, según este autor, el diluvio universal. Más tarde, los partidarios de una Tierra joven influenciaron a los autores del libro El Diluvio de Génesis, de J.C. Whitcomb y H.M. Morris, publicado en 1961, con el cual se inició el moderno creacionismo. Esta corriente que hasta hoy día lo escuchamos hablar. Entonces, aquí también tenemos que continuar un poco sobre esas teorías. Ya en los años 90, algunos creacionistas evitaron la línea de estudios desarrolladas por Vail, esa de los anillos, sobre la origen del agua del diluvio en el firmamento. Y esos creacionistas de los años 90 pasaron a defender la teoría en que gran parte de las aguas no provino de anillos en el exterior, sino que habrían venido del interior de la Tierra a través de grandes y rápidos movimientos de las capas tectónicas. Stephen Austin y sus compañeros presentaron en la tercera conferencia internacional sobre el creacionismo, llevada a cabo en Pittsburgh del 18 al 23 de julio de 1994, ese estudio sobre la tectónica de placas catastróficas que ellos intitularon como un modelo de inundación global en la historia de la Tierra. En el último decenio se dieron continuidad a los estudios basados en las placas tectónicas, surgiendo la teoría de la tectónica de placas catastróficas y la subducción fuera de control. Y también se originó la teoría de la hidroplaca. La tectónica de placas catastróficas, le explicaré muy brevemente esas dos corrientes. La tectónica de las placas catastróficas fue planteada por el geofísico creacionista John Baumgartner y apoyada por el Instituto de Investigación de la Creación y Respuestas en Génesis. Este último es de una iglesia apologética cristiana, como organización sin ánimo de lucro, enfocada particularmente en el creacionismo de la tierra joven. Pongan bien en mente a lo que estamos apuntando. Creacionismo de la tierra joven, y también apunta a una interpretación fundamentalista del libro de Génesis. Ellos defienden el rápido y catastrófico movimiento del manto terrestre hasta la formación de las placas oceánicas que equilibraron el planeta, reorganizándose la superficie de toda la Tierra. Creen que también
creen también que durante el diluvio universal, el campo magnético de la Tierra cambió muchas veces durante ese lapso de un año. Ahora, la otra teoría, la teoría de la hidroplaca, desarrollada por Walter Brown en su libro En el principio, evidencia convincente de la creación y el diluvio. Es un libro publicado en el año 2008. Ese libro, ese autor, sugiere que antes del diluvio las montañas eran mucho más bajas que hoy y había mucha agua subterránea en camadas o en cámaras interconectadas formando una delgada capa esférica de algunos 800 metros de espesor a unos 16 kilómetros de profundidades desde la superficie de la Tierra. Entonces, la corteza en esa teoría se fracturó y fue aumentando a tal punto que la corteza se hundió, presionando la salida violenta de las aguas subterráneas. Las aguas que alcanzaron mayores presiones se dispararon hasta una altura de 32 kilómetros, congelándose rápidamente y cayendo en Siberia y congelando instantáneamente a los mamutes. Así continúa esa teoría y dicen que hubo otra enorme porción de agua que erosionó las grietas y la carga de sedimento sepultó a las plantas y los animales formando el registro fósil, formando los fósiles. Las placas continentales, según esta teoría, se desplazaron a una velocidad de 70 kilómetros por hora hasta encontrar resistencia que las hicieron comprimir y doblar. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas que existen hoy, y las que se doblaron hacia abajo formaron los abismos en los océanos. Y ahí, eso es el punto principal de esta segunda teoría. Lo que hay que entender es que las explicaciones actuales sobre el diluvio de Noé están relacionadas con la corriente creacionista que se transformó o se derivó en la moderna corriente del diseño inteligente. Todas ellas defienden la teoría de una tierra joven, arguyendo que Génesis capítulo 1 se refiere en su totalidad a la creación de la tierra hace apenas 6.000 años. Y para que se den cuenta, pregonan que los dinosaurios coexistieron con los seres humanos, pero murieron porque eran demasiados grandes para ingresar al arca de Noé. La fosilización de plantas y animales en estas corrientes de pensamiento, el cambio brusco de la topografía terrestre con el aparecimiento de los abismos oceánicos y la elevación de las montañas en cientos o miles de metros con los rápidos movimientos de las placas tectónicas son ideas que los partidarios de una tierra joven atribuyen a la catástrofe del diluvio de Noé, ignorando las ciencias geológicas. La Iglesia de Dios Unida nos enseña la teoría de la creación con referencia, la Iglesia no enseña esa teoría de la creación con referencia a una tierra joven. Debemos dejar eso bien claro, que la Iglesia no enseña eso. Lo que enseña la Iglesia de Dios Unida, y eso lo aprendemos, lo que la Biblia dice categóricamente en Génesis 1 y Génesis 1:2,
es de una tierra muy antigua. Así que la iglesia enseña que después que Dios creó perfecto los cielos y la tierra, en el principio, en Génesis capítulo 1:1, la Biblia dice, la tierra estaba, porque se volvió desordenada y vacía, o sea, caos y confusión. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces, la Iglesia de Dios Unida, basado en las escrituras bíblicas y en las ciencias geológicas, enseña que el planeta Tierra tiene 4.5 mil millones de años. Recién hace 6.000 años que Dios solamente restauró la tierra afectada y destruida por Satanás y sus ángeles después de haberla secuestrado. Según la geología, en los primeros 4.000 millones de años de la historia de la Tierra, se formaron la litosfera, que son los suelos, la parte sólida, la hidrosfera, las aguas, y la atmósfera, donde existieron, hablando de la hidrosfera, como se dice, cianobacterias en aquel periodo de formación de esa parte acuática de la Tierra, responsables estas cianobacterias por la fotosíntesis que oxigenó los mares y también la atmósfera. Ese periodo de los primeros 4.000 millones de años fue denominado precámbrico por las ciencias geológicas. La vida más compleja, como plantas y animales, fueron creados en el siguiente periodo que las ciencias geológicas denominan Farenozoico, desde hace 552 millones de años atrás hasta la actualidad. Es muy probable que Satanás haya secuestrado la tierra al principio de ese periodo, después que Dios creó los animales, las plantas y aves. En ese periodo las especies sufrieron grandes transformaciones, una vez secuestrada por Satanás, sufrieron grandes transformaciones, siendo las más significativas en los reptiles, transformándolos, es decir, con mutaciones provocadas que son desastres ambientales y genéticos, y esos reptiles se transformaron en grandes dinosaurios en la era Mesozoica, entre 251 y 65 millones de años atrás. Y la transformación también ocurrió en los mamíferos, en que se volvieron grandes animales como megaterios, gliptodontes, mamutes, tigres, dientes de sabres, etc. Y fueron conocidos estos animales mamíferos grandes, transformados, como megafauna en la era Cenozoica, entre 65 millones de años y hasta la actualidad, ¿no? Acotando que en esta última era cenozoica, esa última era geológica cenozoica, su último periodo fue denominado cuaternario, que duró unos 2.5 millones de años. Y ese periodo cuaternario se divide en las épocas de Pleistoceno, donde se produjo al principio la megafauna referida, hoy era del hielo, y también después el siguiente periodo dentro de esa era cuaternaria se denominó Holoceno, que tiene aproximadamente unos 10.000 años de existencia, cuyo al principio empezaron a retroceder los glaciales de la era anterior Pleistoceno, o sea, el hielo que cubría toda la superficie de la Tierra empezó a deshielarse.
Entonces, este último periodo llamado Holoceno, que viene después de la era del hielo, es cuando Dios finalmente creó al ser humano propiamente dicho. Y consecuentemente, a partir de ahí surgió la primera civilización humana. Entonces, Dios creó las especies de animales y plantas hace 552 millones de años atrás. Satanás secuestró la tierra y la alteró a tal punto que la vida se extinguió a principios de esa época denominada Pleistoceno o Era de Hielo, que duró 2.5 millones de años. Y la tierra entonces se volvió un caos y confusión. Hace apenas 6.000 años, aproximadamente, Dios restauró la tierra para crear al ser humano. Eso significa que la maldad e intervención de Satanás y sus ángeles destruyó la tierra y la vida durante un periodo de más de 500 millones de años anteriores a la creación del hombre. Por lo tanto, también entendemos la Biblia a través del conocimiento científico, aunque no exclusivamente, porque también las ciencias en un sistema de Satanás comete errores en la interpretación de los hechos descubiertos y analizados. Un ejemplo contundente es la interpretación de la existencia de las variadas especies, incluyendo del mismo ser humano, donde las ciencias interpretan como fruto de una evolución espontánea, fruto de un acaso o una suerte, negando la existencia de un creador. Y pese a los errores de interpretación de fenómenos físicos por parte de los científicos, asimismo, para dirimir la narrativa bíblica, se hace necesario recurrir también a fuentes no teológicas, como las disciplinas científicas, entre ellas los registros históricos, arqueológicos, geológicos, de ingeniería naval y de la física. El diluvio fue una gran intervención de Dios, pero a través de la administración de fenómenos naturales. Estamos hablando de terremotos, maremotos, lluvias intensas, entre otros. Por ello, la explicación de ese gran e impresionante fenómeno lo tenemos que buscar en los recursos existentes en el planeta y su capacidad de proveer la cantidad de elementos para generar ese gran cataclismo. Nuestra fe se basa en que Dios tiene absoluto poder para manifestar a través de estos fenómenos y también de controlarlos para alcanzar sus objetivos específicos. En este ámbito físico, causado y dirigido por una fuerza sobrenatural que es Dios, los científicos tienen que ser capaces de medirlo. Aunque la ciencia no logre explicar su propósito y ni logre explicar las fuerzas que lo provocaron. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ese texto es muy importante, porque a pesar que no tiene nada que ver con lo que estamos desarrollando en el sentido de obras que son acciones físicas que debemos hacer para demostrar nuestra fe, el concepto de fe viva y fe muerta sí tiene que ver con el tema del diluvio. Creemos que Dios
actúa e interviene en el mundo físico a través de los elementos existentes que Él mismo creó en el principio, elementos que pueden ser medidos e identificados. Siendo sensatos y coherentes, entendemos que al crear un mundo físico bajo leyes físicas, Dios actúa bajo esas mismas leyes físicas, porque la naturaleza física no da saltos, porque violaría los procesos existentes bajo leyes físicas específicas creadas por Dios. Por ello, no podemos suponer que Dios a su antojo rompe cada vez las leyes físicas que creó y a cada rato vuelve a crear y a descrear. Descrear, palabra inexistente, así como el pensamiento de que Dios puede deshacer o desaparecer de algo creado. Y esa es la gran razón del por qué la Iglesia de Dios unida no acepta la corriente de una tierra joven de apenas 6,000 años, cuando las evidencias bíblicas y las evidencias físicas apuntan a una misma dirección, es decir, a una tierra muy antigua, creada perfecta por Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, pero secuestrada por Satanás y sus ángeles antes de la creación del ser humano. Y finalmente, esa misma tierra restaurada por Dios a partir de Génesis capítulo 1, versículo 2. La Iglesia cree en las Escrituras, cree en nuestro Dios creador y en toda la narrativa bíblica, base de nuestra fe. Pero no defendemos ni seguimos corrientes con nombres bíblicos como la teoría creacionista o el diseño inteligente, que a pesar de defender en la existencia de un Dios creador, y obviamente ese punto nosotros coincidimos con esas corrientes, pero esas corrientes limitan el poder y la acción de Dios cuando le reduce su creación a apenas 6,000 años de existencia, y pregonan que la formación de las montañas, la extinción de los dinosaurios, la fosilización de plantas y animales ocurrieron supuestamente hace 4,000 años atrás, en apenas 5 meses, por la catástrofe del diluvio de Noé, invalidando las leyes físicas universales creadas por el mismo Dios. Con este conocimiento en mente, y va a disculpar la cantidad de datos que yo supongo que este mensaje pueden ser visto posteriormente y estudiado estos puntos con mucha más calma. Pero con este conocimiento en mente, daremos entonces continuidad al estudio bíblico anterior. Ahora nos toca estudiar sobre el fin del diluvio, cuando el arca se detuvo en los montes de Ararat. En el último día del diluvio, es decir, a los 150 días desde que empezó, la Biblia afirma que el barco reposó sobre los montes de Ararat. La palabra en hebreo traducida como reposó es nuash, que también significa establecer, permanecer, depositarse sobre el suelo. Algunas versiones de la Biblia dicen que el arca se asentó o quedó anclada sobre los montes de Ararat.
Y a partir de este acontecimiento, las aguas empezaron a bajar a su nivel hasta llegar a sus orígenes, al nivel original, conforme leemos en el siguiente versículo de Génesis, capítulo 8, versículo 5, que dice: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. El diluvio duró 150 días, los primeros 40 días de lluvia torrenciales y continuas, y durante todo el tiempo de esos 150 días, o sea, los 5 meses que duró el diluvio, hubo movimientos de las aguas de los océanos hacia los continentes. Duró 150 días hasta que Dios se acordó de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 2, donde indica que Dios cerró las fuentes del gran abismo, que se refiere a los mares que se detuvieron de lanzar agua hacia los continentes. Y también Dios decretó el fin de las lluvias intensas sobre la tierra. En el versículo siguiente, Génesis capítulo 6, versículo 3, leemos: y se tornaron las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo. Ese es el movimiento de las aguas de los mares sobre el continente. Y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, al finalizar el día número 150, las aguas empezaron a bajar 5 meses después de haber empezado el diluvio. Como el diluvio se inició en el año 600 de Noé, en fecha 17 del segundo mes, entonces 5 meses después sería el día 17 del mes 7. En Génesis 8, versículo 4, se lee: y reposó el arca en el mes 7, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Es curioso que el arca reposó, ya hemos dicho de la palabra hebrea nuash, en el último día del diluvio. El arca reposó en los montes de Ararat, y que solo 74 días después de ese hecho de anclaje, Génesis 8:5 afirma: y las aguas fueron descendiendo hasta el mes 10. En el 10, al principio del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Eso quiere decir que todos los montes que fueron cubiertos por 7.5 metros de agua en el trayecto del arca desde la Baja Mesopotamia hasta los montes de Ararat, esos montes descubiertos por las aguas solo empezaron a ser observados a los 74 días después que el arca se asentó sobre el monte más alto, que es el monte Ararat, con 5.165 metros sobre el nivel del mar. En el otro extremo, allá en la Baja Mesopotamia, las ciudades de Ur y de Uruque se encontraban originalmente a 2 metros y a 9 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Eso quiere decir, con un desnivel aproximado con el monte Ararat de 5.161 metros, y a una distancia, Ur y Uruque hasta los montes Ararat, una distancia de 1.500 kilómetros aproximadamente. Como las aguas del diluvio bajaron en los otros consecutivos 150 días, eso significa un promedio en total de 34,46 metros por día de descenso de las aguas. Pero, como veremos por la topografía, en los primeros meses
la velocidad de descenso de las aguas del diluvio fue menor que en los últimos meses. Observando un mapa de relieve de Turquía, próximos al monte Ararat, tenemos varios picos. Tenemos el Ararat menor de 3.896 metros. Tenemos el Sor de 3.196 metros. Tenemos el Kizilkayaret de 3.281 metros. La diferencia de altura entre el monte Ararat y los montes cercanos en la cadena montañosa de Turquía varía entre 1.269 y 1.969 metros, es decir, un promedio de 1.619 metros. Como la Biblia afirma que a los 74 días del arca anclarse en el monte Ararat, el monte más alto, recién Noé visualizó las cimas de los otros montes al cabo de esos 74 días. Entonces podemos calcular que la velocidad de descenso de las aguas fue, en esos primeros 74 días, fue de 21 metros por día en ese principio. 40 días después que aparecieron las cimas de estos montes en la cadena montañosa de Turquía, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron. También Noé estuvo soltando una paloma con el mismo propósito de saber si las aguas habían secado. Finalmente, 1 año y 10 días después del inicio del diluvio, la tierra estaba totalmente seca. Génesis capítulo 8, versículo 14, dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Al finalizar el diluvio, Dios estableció entonces un pacto con Noé. Y la secuencia es la siguiente. Veamos que en ese mismo día 27 del segundo mes, año 601 de la vida de Noé, Dios instruyó que salgan del arca juntamente con todos los animales. Y lo primero que hizo Noé fue edificar un altar a Dios en señal de agradecimiento por haberles salvado. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice: y edificó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21, y percibió el Eterno olor grato, y dijo el Eterno en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios tomó la firme decisión de no volver a maldecir la tierra, a pesar de la maldad del hombre, que en este texto Dios nos da a entender que continuaría. Y Dios agrega en Génesis capítulo 8, versículo 22, lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Eso entendemos a la luz de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 45, cuando dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y Dios ordena al hombre esparcirse
por todo el globo terrestre, ya que la primera vez cuando ordenó lo mismo a Adán y Eva, sus descendientes no obedecieron dicho mandamiento, que Dios lo repitió a Noé y sus hijos en Génesis capítulo 9, versículo 1 y también versículo 3. Versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Llenad el eretis, que significa el globo terrestre en hebreo. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Al garantizar que el tiempo continuaría igual, habiendo frío y calor, verano e invierno, día y noche, Dios estaba garantizando también la alimentación del ser humano. Habiendo dicho eso, Dios estableció su pacto con Noé y sus hijos. Génesis capítulo 9, ahora versículos 11 y 16. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Es importante señalar que Dios prometió en Génesis capítulo 8, versículo 21, que no volvería a destruir todo ser viviente. Y luego, cuando estableció su pacto con Noé, garantizó que no existiría más una inundación que exterminase la civilización humana, designando al arco iris como símbolo de ese pacto. Algunos creen que Dios creó el arco iris después del diluvio, pero ese es un mito y la Biblia no dice que Dios lo creó en tiempos de Noé, después del diluvio, pues se trata de un fenómeno natural óptico y meteorológico que aprendemos en la escuela. La luz blanca del sol se decompone en 9 colores cuando atraviesa las gotas de lluvia, de las cuales podemos ver 7 de esos colores, porque los otros, el infrarrojo y el ultravioleta, el ojo humano no logra verlo. Ese fenómeno siempre ha existido desde que la Tierra ha sido dotada de su atmósfera e hidrosfera. Por lo tanto, se trata de apenas un símbolo que se vinculó posteriormente al fin del diluvio y a una promesa. Sobre las catástrofes naturales, hoy en el mundo siguen los tsunamis, los terremotos, las erupciones, los volcánicas, los deslizamientos de tierra, las avalanchas, huracanes, tornados, incendios y epidemias. Sin embargo, a pesar de su afectación, ninguna de esas catástrofes después del diluvio llegó a destruir la civilización humana nuevamente. Sin embargo, Jesús advirtió que las catástrofes se intensificarían en el tiempo del fin, allá en Mateo 24. Vamos a leer versículo 7 y versículo 21. Mateo 24, versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús se refirió a las catástrofes
que sobrevendrán al mundo próximamente, donde una gran parte de la población mundial perecerá. Apocalipsis revela que una cuarta parte de la población morirá por las guerras y el hambre. Luego otra tercera parte perecerá por el fuego, humo y azufre. Sobre la afectación de la naturaleza, el libro de Apocalipsis dice también que una tercera parte de los árboles y hierba verde serán quemadas. Dice que la tercera parte de la vida marina morirá, que la tercera parte de los barcos en el mar se hundirán, la tercera parte de los ríos y fuentes de aguas serán contaminadas y luego toda el agua. La tercera parte del día se volverá en tinieblas. Y la Biblia prosigue diciendo que los hombres también serán heridos, atormentados por 5 meses con un dolor como picadura de escorpión. Tendrán úlceras malignas y pestilencias, y el sol les quemará, y también habrá una lluvia de granizos del peso de un talento, entre 33 kilos si es en hebreo o 41 kilos si es griego. Y con eso la mortandad aumentará en gran manera, principalmente con un gran terremoto que hará caer las ciudades del mundo. Mientras todo eso ocurre, Dios protegerá a sus escogidos, así como protegió Noé y su familia. Pero el resto de la humanidad no será destruida por completo, porque Dios hizo una promesa a Noé y a sus descendientes de no volver a destruir todo ser viviente y no exterminar más toda carne. Es por eso que Jesús profetizó en Mateo 24, versículo 22, que Dios intervendrá en las catástrofes del tiempo del fin, diciendo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De esta manera entendemos que la fidelidad y justicia de Noé es un punto clave y determinante en el futuro de la humanidad. Pese a las grandes catástrofes que sobrevendrán al mundo entero, culminando con el fin del sistema de Satanás, Dios no permitirá que todos perezcan. El libro de Zacarías habla de los sobrevivientes de las naciones en un futuro. Zacarías capítulo 14, vamos a leer el versículo 16, que dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ya llegando al final de este estudio, tenemos que comprender que habrá sobrevivientes entre las naciones, aparte de su iglesia, que también será protegida. También se salvarán los 144,000 que serán sellados durante la gran tribulación, descendientes directos de las tribus de Israel. Y también se salvarán una gran multitud que, aparte de la iglesia, durante la gran tribulación serán también sellados. Y los remanescentes de las naciones serán guiados bajo el sistema de Dios. Zacarías capítulo 14, ahora versículos 8 y 9 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Versículo 9: y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno será
su nombre. Gracias a la fidelidad de Noé y reforzado por la fidelidad de otros que vinieron después de él, Dios gobernará sobre las naciones en un futuro próximo y no permitirá su total destrucción. Feliz sábado, hermanos.